Yo tengo un espacio de 20 minutos, media hora para poder hablar con ustedes y vamos a ver si el tiempo en esta ocasión sí nos ajusta para hacer algunas preguntas. Mi interés es poder, fíjense ustedes, hablarles de un tema que a veces me suena tan lejano a lo que hemos estado hablando el día de hoy, pero que en realidad está presente en todos los asuntos de nuestro país, y que es el tema de los derechos humanos. En ese sentido, quiero hacer un reconocimiento, en primer lugar, al director de COFEMED, Mario Emilio Gutiérrez, por el tino de haber dado importancia en una tarea que, como repito, a veces suena muy lejana, la mejora regulatoria. ¿Qué tiene que ver eso con derechos humanos? Ya lo he entendido y quiero hoy aprovechar para hacer este reconocimiento, lo mismo que a quien fue su antecesor, el actual secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Y a todos ustedes que me den la oportunidad de comentar con ustedes una innovación que se está haciendo en materia de mejora regulatoria y derechos humanos, y al final hacerles una propuesta muy específica de cómo pensamos desde la Secretaría de Gobernación que esto se puede aplicar a los estados y municipios. Pero voy a comenzar con una cosa muy concreta que pensaba mientras estaba sentado hace un rato escuchando la inauguración y los paneles, y que me resultaba muy paradójico. Aquí, por ejemplo, se ha dicho que México está en el primer o los primeros lugares de mejora regulatoria en el mundo. Pues déjenme decirles que precisamente esta misma semana nuestro país va a estar sentado en el banquillo frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como cada año hace, cada año sucede, respondiendo a una serie de cuestionamientos que nos plantean una situación, y así hay que reconocerla también, crítica, grave, en materia de derechos humanos. ¿Cómo es posible, y eso es con lo que yo quería comenzar, que por un lado estemos observando y impulsando esta serie de avances, no los podemos negar, pero por otro lado sigamos arrastrando y enfrentando una serie de problemáticas que atentan contra los más graves y más importantes derechos de todas y de todos en este país, como son los derechos humanos? Y eso, que es una paradoja, que lo han dicho los organismos internacionales y que nosotros tenemos que reconocerlo, porque si no, no vamos a poder enfocar adecuadamente el desarrollo de nuestro país. Eso nos da una primera pauta. Tenemos que unir todo lo que es nuestro desarrollo económico a el mejoramiento directo del goce y ejercicio de derechos humanos. Yo diría, no como consecuencia. No pensemos que gracias al desarrollo económico en unos 10 años podremos entonces gozar de los derechos humanos en nuestro país, porque sería al revés. Tenemos que lograr que cada paso que demos en la mejora regulatoria y cada paso que demos en el desarrollo económico implique una mejora en el goce y ejercicio de derechos humanos, y más adelante voy a tratar de darles algunos ejemplos de lo que considero que esto puede ser. Pero antes de entrar a eso, que puede sonar un tanto raro, ¿cómo se puede unir el desarrollo económico con los derechos civiles o los derechos culturales o el debido proceso? En fin, una serie de temas a veces tan presentes y tan lejanos que nos pueden terminar sonando. Pero antes de empezar con eso, quiero decir lo siguiente.
En el 2011, y ese es un dato que desde el gobierno estamos tratando de difundir constantemente en colaboración con todas las autoridades y con todos los estados. En el 2011, México hizo un cambio en su orden jurídico, quizá el más grande que ha hecho desde 1917, y fue en materia de derechos humanos. Y para decirlo de manera muy concreta, muy entendible, más allá de que es jurídico y técnico el asunto, lo que se hizo fue que todos los tratados internacionales de derechos humanos, se incorporaron a nuestro orden jurídico al más alto nivel. Y para que ustedes tengan, no es su ámbito, por lo menos no el de todas y todos, idea de cuántos tratados internacionales de derechos humanos hay, según ha reconocido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, signados por México, son alrededor de 170. Y hay tratados en todos los temas. Obviamente hay laborales, pero también en medio ambiente, también los hay inclusive en propiedad intelectual, lógicamente en lo que es el debido proceso, en fin. Son 175, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tratados internacionales que ahora se incorporan al más alto nivel, y por lo tanto cualquier ciudadana o ciudadano o habitante de nuestro país puede ir, por ejemplo, ante un tribunal y exigir un derecho consagrado en un tratado internacional como si estuviera en nuestra Constitución. No hay diferencia, es el mismo nivel. Entonces eso nos da una pauta distinta, una dimensión distinta de las obligaciones que tiene la autoridad en materia de derechos humanos. A raíz de esta reforma, que repito, se dio hace 4 años, en el 2011, se ha impulsado, y me voy acercando con esto a qué tiene que ver con la mejora regulatoria, se ha impulsado una tarea de difusión, de capacitación y de armonización de esta reforma con el conjunto de otros ordenamientos y para todos los servidores públicos. Imaginen ustedes lo que significa que ante un cambio de esta magnitud se logre enterar, solo digo enterar, a los servidores públicos, que son 7 millones de servidores públicos en todo el país, de que hay un nuevo marco constitucional. Es una tarea sin duda ingente, pero además no solamente a los servidores públicos, sino a toda la población, porque esta es una reforma que beneficia al ciudadano, no al servidor público, y ciudadanas y ciudadanos somos todos, incluyendo a los servidores públicos. Entonces era necesario, y por eso la decisión del presidente de la República fue crear un área, y es aquí la que me corresponde a mí actualmente dirigir, que se enfocara a la implementación de esta reforma. Y por eso estoy aquí, gracias a la oportunidad que me da de este espacio, que es una gran oportunidad de poder no solamente hablarles de la reforma, sino hacer alguna serie de planteamientos que puedan ser muy concretos de cómo podemos avanzar en implementar esta reforma en la mejora regulatoria. Pues uno de los principales ámbitos, repito, dije difusión, capacitación y armonización, es este tercero. Resulta que para poder aplicar estos nuevos conceptos de derechos humanos, los servidores públicos, saben lo que nos hemos dado cuenta, muchas veces la principal, o uno, no digo el principal, pero déjenme decir que uno de los principales obstáculos es la falta de armonización de sus reglamentos, reglas, circulares, disposiciones o leyes, que ya sea porque establecen normas contrarias a los derechos humanos o porque no establecen ninguna norma que les permita cumplir con las obligaciones de derechos humanos. Por esas dos razones no cumplen con este nuevo mandato constitucional. De eso nos dimos cuenta y fuimos en ese momento y tocamos la puerta de COFEMER. Estaba el maestro Virgilio en ese momento y le dijimos: ¿qué vamos a hacer para poder hacer una armonización de todo el sistema jurídico? En ese momento instalamos una mesa, 62 dependencias federales, en este caso federales. Ahí empezamos, ahorita dentro de lo demás. Empezamos a trabajar.
La primera propuesta y petición a todas las autoridades federales fue: identifiquen cuántas normas, llámese como sea la norma, incluso reglas de operación, tienen que revisar para ver si son o no acordes con los principios de derechos humanos. El resultado fue alarmante. Entonces dijimos, bueno, vamos a revisar todo ese gran universo, pero si fuéramos una por una, pues nunca acabaríamos, ¿no? Entonces el planteamiento que hicimos, y por eso esta conferencia se llama, esta charla, vamos, la MIR de Derechos Humanos. Lo que decidimos fue, por propuesta de la COFEMER, que uno de los componentes de la mejora regulatoria, de la MIR en concreto, de este instrumento que existe para la mejora regulatoria, fuera la de derechos humanos. Y según me ha dicho Mario Emilio, cuando él ha ido a contar esto en otros países, suena absolutamente novedoso. O sea, que en la mejora regulatoria, una de las cosas que debe revisar toda dependencia es si es o no armónica con los derechos humanos. Eso, ¿desde cuándo la mejora regulatoria tenía que ver con derechos humanos? Pero yo pregunto, ¿desde cuándo no tenía que ver? Si la propia mejora regulatoria es para favorecer, no la estructura, es para favorecer el ejercicio de un derecho básico que es el derecho al trabajo, ¿no? Y ligado obviamente al comercio, pero es finalmente el derecho al trabajo. Si eso no se ve con el enfoque de derechos humanos, entonces pierde su verdadero sentido. Por esa razón estamos ya ahora innovando, y la pasada semana, y les comento, quizá lo vieron, bueno, todos los que trabajan en COFEMER nos ayudaron a hacer esto, pero otros se pudieron haber enterado por los medios de comunicación. Firmamos un convenio entre la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y nos acompañó el secretario de la Función Pública, para que a partir de ahora, y vamos ya a instrumentarlo en los próximos días, esto no sea solo una propuesta, sino que efectivamente toda disposición que deba ser sometida a la MIR debe a su vez revisarse desde un enfoque de derechos humanos. Ya ven, yo ando a imaginar por dónde va la propuesta, porque esto hasta ahora pues se queda en el ámbito federal, pero muchas disposiciones no son federales. Es más, parte de nuestra problemática en derechos humanos, que repito como comencé, sigue siendo una problemática muy observada por organismos internacionales, pero no de manera gratuita, sino por las implicaciones objetivas que está teniendo. Parte de eso se deriva de que no hemos logrado hacer una estrategia simétrica, lo mismo que hoy decía el secretario de Economía. Hay que trabajar desde las ciudades, desde los municipios, desde los estados. Ahí es donde se gesta el goce y ejercicio de derechos humanos en el día a día, mucho más que en el ámbito federal. Por eso está esto que hoy estamos avanzando a nivel federal, queremos ponerlo en conocimiento y traducirlo. Me doy esta libertad, Mario Emilio, de hacerlo como propuesta para todas las entidades federativas, para que esto sea algo que funcione en todo estado, en toda regulación de nuestro país. Imagínense eso. Con eso garantizamos que al menos haya, y voy a contar una anécdota también internacional que me tocó vivir, una revisión en el aspecto de derechos humanos. Pero voy a entrar a algunos ejemplos, porque si no uno dice, bueno, ¿y qué es eso de revisar con respecto a los derechos humanos? Es difícil, porque derechos humanos es un riesgo que tenemos actualmente en nuestro país, puede ser todo y nada, si no lo ponemos con pelos y señales, digamos. Y voy a contar algunos, no son ejemplos así utópicos o imaginarios, sino reales. Uno primero. ¿Recuerdan ustedes que una de las reformas estructurales fue la Ley Federal de Telecomunicaciones? De las grandes reformas importantes de esta etapa de nuestro país. Pues esa reforma, como avanzaba, a
una serie de organizaciones y personas les pareció, con toda razón, que debía tener referencias e incluir una regulación especial para las personas con discapacidad, que requieren de una serie de herramientas, elementos para poder acceder a las telecomunicaciones. Quien había hecho la ley, y seguramente que no fue de mala fe, no se le había ocurrido eso. ¿Por qué? Pues quizá no era una persona ni con discapacidad, ni con familiares o amigos cercanos que tuvieran discapacidad, que es lo que permite a veces tener ese enfoque. Uno no tiene por qué tener todos los enfoques. Por eso una revisión desde otra perspectiva es tan útil. Esa ley ahora es una de las leyes más innovadoras, precisamente porque tiene una regulación muy específica en la materia. Otro ejemplo, y este lo tomé de la, no sé si está todavía Alejandro, pero de la conferencia que dimos hace poco en la Secretaría de Economía a todo jurídico, y que nos planteaban la preocupación directa y muy vivencial, por ejemplo, que tienen en materia de derecho a la consulta. ¿Qué pasa con el derecho a la consulta en materia económica? Y por eso lo cito, por la relación que a veces tiene. En los ordenamientos internacionales, que ya dije que tienen el nivel más alto a nivel constitucional en nuestro orden jurídico interno, está reconocido como derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas el poder participar con una consulta previa e informada en la decisión de toda obra pública o toda decisión de política pública que pueda afectarles. Eso no estaba anteriormente en nuestro derecho, más que muy parcialmente el medio ambiente. Hoy es una norma obligatoria. Ese tipo de normas en cualquier regulación que se dé tiene que estarse considerando. O por ejemplo, toda nuestra legislación en materia de derecho civil es contraria a la Convención de Personas con Discapacidad al regular lo que es la interdicción. Quienes han estudiado esto o saben, vamos, simplemente que las personas que tienen alguna discapacidad todavía en nuestro derecho se les considera incapaces para actuar jurídicamente. Y eso en la convención es contrario, porque hay que hacerlo de manera acomodada, adecuada al tipo de discapacidad. No es simplemente todos son ajenos o extraños o incapaces para poder actuar en el servicio público, en el tema jurídico. Pero pensemos en otros temas, en educación, vivienda. ¿Cuántas regulaciones no derivan, por ejemplo, de municipales o estatales en esta materia? O la movilidad, o el debido proceso. Son muchos los temas que abarcan efectivamente los derechos humanos, pero que la gran ventaja que se tiene con la mejora regulatoria es que se abre a la opinión de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, que son quienes a veces sí tienen la sensibilidad, porque lo viven todos los días, para poder opinar con el enfoque de derechos humanos. Antes no podían opinar con el enfoque de derechos humanos, y esta es una idea que lo dijo el día que celebramos el convenio el secretario Virgilio Andrade. Le estamos abriendo a la ciudadanía la oportunidad que en materia de derechos humanos pueda revisar toda nuestra regulación jurídica en México. Es un gran paso, es realmente inédito, y lo que nos corresponde ahora es ponerlo en práctica. Evidentemente va a suponer todo esto, a cualquier proceso nuevo, una etapa de acomodo, una etapa de prueba, digamos, ¿no? Que se tendrá que ir ajustando. Yo debo decir, por ejemplo, ya lo he dicho públicamente, que ¿quién, por cierto, la pregunta que pueden hacer ustedes, ¿y quién va a hacer esa revisión a nivel federal? Pues le corresponde a la Secretaría de Gobernación. Entonces, suponemos, y ya estamos en ello, que tenemos que hacer un ajuste a todas nuestras infraestructuras para poder hacer esa revisión.
pero también implicará otra serie de procesos de mejora, de entendimiento. Por ejemplo, esto de la armonización es un proceso que no lo habíamos vivido en nuestro país. También nos va a implicar cada vez ser más técnicos, técnicas y expertos y expertas en materia de armonización en derechos humanos. Déjenme contar un ejemplo que me tocó observar y de alguna manera cercano en un mecanismo que conocí en el sistema constitucional. Ya sé que es muy peculiar, pero en el sistema constitucional inglés. En alguna ocasión que pude ver cómo manejaban los temas de derechos humanos, me contaron, y lo que es distinto lo distingo, y lo que es aplicable lo aplico, de un mecanismo que tenían en el Parlamento inglés. Lo que ellos hicieron para mejorar la legislación, hicieron puras leyes, digamos, en materia de derechos humanos, fue crear un comité de revisión parlamentaria. Le llamaban el comité bicameral o el comité unido en materia de derechos humanos, de manera que cualquier iniciativa proveniente del propio Parlamento o proveniente del primer ministro, del gabinete, era revisada por ese comité unido. Lo que me comentaba, esto fue hace unos años, es que a partir de la instalación de ese comité, ya habían revisado algunas normas. El mayor efecto no fue el número de normas que revisaban, sino ¿saben cuál? La atención que los encargados de elaborar esas iniciativas ponían en el tema de derechos humanos, sabiendo que las iban a revisar otros. Ese es el efecto muchas veces que provoca. O sea, estamos pidiéndole a todos quienes les corresponde elaborar normas o disposiciones administrativas que al hacerlas eleven sus estándares de derechos humanos. Se hagan la pregunta, a ver qué implicaciones tiene esto en materia de derechos humanos. ¿Genera discriminación? ¿Tiene un enfoque realmente de derecho humano? ¿Conculca un derecho? Normalmente las normas, yo no conozco casi ninguna norma que diga se autoriza torturar, ¿verdad? O se autoriza cancelar derechos. Pero lo que sí puede ser es que, o bien, por ejemplo, no incluya la perspectiva de algunos grupos vulnerables, o bien omita indirectamente o causa indirectamente alguna restricción a un derecho. ¿Qué es lo más fácil para lograr una armonización? El camino que estamos siguiendo y que es el que nos manda esta reforma constitucional de junio del 2011 es uno muy sencillo: tomar todos los instrumentos internacionales y compararlos con nuestra normatividad interna. Los instrumentos internacionales marcan un nivel, un estándar. Ese es el nivel o al estándar al que tenemos que llegar en toda nuestra normatividad interna. Así, esto es mucho más sencillo que andar imaginando qué tipo de violaciones puede provocar una norma. Y lo segundo, repito, pues es esta consulta a todas las organizaciones, a la población en general, para que emita su opinión en materia de derechos humanos. Estamos sinceramente muy confiados en los resultados que esto puede tener. Por supuesto, en el mediano plazo lograremos tener realmente una normatividad armonizada con derechos humanos en México, pero también en el corto, porque finalmente, repito, nos da ya un mandato a partir de ahora. Por ejemplo, yo pienso que todos quienes producen esas normas, sea de cualquier tipo, que pasen por la manifestación de impacto regulatorio, por la MIR, tienen que por lo menos darle una checada a todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y saber algo sobre esto, algo más sobre esto de lo que son los derechos humanos. Pues esa es la propuesta. Espero haber sido concreto al explicarla, que se entienda correctamente, porque si queremos, a través de este mecanismo
mecanismo nacional que tienen para todos los organismos de mejora regulatoria del país, que se pueda instalar a nivel nacional y pronto. Nos pondremos a disposición de la COFEMER, de la Secretaría de Economía, conforme nos vayan marcando la pauta, pero desde la Secretaría de Gobernación, esa es la instrucción que tengo yo del secretario Miguel Ángel Osorio Chong y del subsecretario Roberto Campa, de promover, lograr, repito, que en todas las entidades federativas, a nivel de mejora regulatoria estatal, por lo tanto también municipal, podamos establecer estos mecanismos de derechos humanos. Pues les agradezco mucho su atención.